Primero que nada, disculpas por interrumpir un sábado que se dedica normalmente a otras cosas y que hoy vamos a dedicar este tiempo a platicar un poco acerca de lo que son los medios de comunicación y particularmente el papel que están jugando en este momento histórico que estamos viviendo los mexicanos. Los medios de comunicación esencialmente en México han sido un asunto mercantil. La gran mayoría de los medios de comunicación obedecen simplemente al propósito de lucro, de ganancia, de quienes invierten su dinero para tener, ya sean periódicos, estaciones de radio, revistas o concesiones de televisión, que les permitan presionar para incrementar o conseguir negocios que forman parte de ese consorcio del cual forman parte esas puntas de lanza que son precisamente los medios de comunicación, usados como una forma de presionar, de chantajear o de consolidar los negocios de esos grupos empresariales. La historia de los medios de comunicación en México, en los años de los que nosotros tenemos conciencia, pues es una historia verdaderamente triste. Medios de comunicación que han sido siempre cómplices, solapadores de lo que hace el poder. Relativamente no puede ser de otra manera si quienes los dirigen lo que buscan es el negocio y no decir, ni difundir, ni analizar, mucho menos ayudar a que la gente entienda lo que pasa en determinado momento de la sociedad o el desarrollo social y político que se tenga. Justamente en la ignorancia es en lo que se funda el poder de esos consorcios, justamente en la manipulación, y lo que buscan y lo que promueven son los entretenimientos ligeros, llámense telenovelas, llámense los programas de frivolidades de la vida de los mal llamados artistas, de tal manera que en determinado momento hay más visitas y más interés por conocer los detalles sórdidos de las intimidades de Fabiruchis que de lo que realmente está pasando en ese momento. Y los mejores acentos críticos, el mayor filo inquisitorial, la mayor disposición para ahondar, investigar, denunciar y criticar, se dan en esos términos de si fulanito de tal tuvo un hijo, una hija que se casó con perenganito, o los problemas de la paternidad de determinada persona, o las broncas de Verónica Castro y su hijo. En fin, estos son los detalles mediante los cuales lo que se busca y se pretende es que la gente no tenga acceso a aquello que, si llega a conocer y llega a entender y a difundir, puede constituir un peligro para los intereses de esos grupos empresariales. Si en la Edad Media el control del conocimiento y de la educación estaba en manos de quienes de una manera oscurantista manejaban todo, que era la Iglesia Católica con sus jerarcas, y si en aquellos tiempos estaba vedado leer los libros que la Iglesia consideraba que no debían ser vistos o atendidos por la gente, bueno, pues ahora tenemos otro tribunal de la Santa Inquisición televisiva, porque esencialmente en México la política se está manejando hoy de una manera fascistoide a través de los medios electrónicos de comunicación. Lo que pasa en la televisión y en la radio puede ser que no tenga la profundidad de análisis y de discusión que puede sugerir las páginas de un periódico. El aire pasa y la letra queda, pero sin embargo, cuando se vive en momentos como los actuales, en los cuales la necesidad de sobrevivencia diaria, la carga de trabajo, los problemas hacen que la gente busque soluciones fáciles y rápidas, llevan a que la conciencia nacional esté siendo regida por los principales noticieros de televisión. Principales noticieros de televisión que en su gran mayoría están regidos por personajes de grandes compromisos con ese sistema político y económico.
cuando escuchamos a gente como Joaquín López Dóriga, como Javier Alatorre, cuando escucha uno en el radio a personajes como Oscar Mario Beteta, a propio Nino Canuna, muchos de ellos han formado parte de las páginas más oscuras de la complicidad pagada, mediante los cuales durante décadas a los periodistas se les pagó por decir lo que el poder ordenaba y por callar lo que el poder quería mantener en secreto. Durante largo tiempo, los presupuestos federales y estatales han sido destinados para el pago de esos favores mediante lo que en términos de esa picaresca de los medios de comunicación se ha llamado como el chayo. Se le dice el chayo o el chayote porque es algo que recibe el periodista como si se espinara, y lo recibe rápido, se lo guarda y se acabó, y voltea a seguir criticando, denunciando, siendo el gran héroe de la lucha desde los medios de comunicación, y además asombrándose de que haya quienes duden de la honestidad de ellos y de los medios de comunicación, porque ellos sí son periodistas de verdad, saben decir las cosas y enfrentarse con el poder. Son enfrentamientos simulados, selectivos y ordenados. Para quienes, como yo, tenemos la obligación profesional de leer y de atender, escuchar, ver el mayor número de material informativo, bueno, pues resulta por una parte una tortura ver tanto cinismo, pero también resulta una forma de entender por dónde van las cosas a partir del tono y el contenido de lo que muchos de ellos dicen. Y cuando uno ve la embestida salvaje que se dio en esta ocasión contra la toma de las tribunas, y cuando lee uno a autores como Federico Reyes Heroles, hermano del director actual de Petróleos Mexicanos y miembro del grupo empresarial que hizo las primeras encuestas a favor de Calderón, el GEA-ISA, cuyo director de ese tiempo, Guillermo Valdés, hoy es ni más ni menos que el director del CISEN, del Centro de Espionaje del propio gobierno federal. Y cuando leo uno de esos escritos en los que de una manera destemplada, desproporcionada, perdiendo la compostura, gritan que hay un golpismo y que hay que llamar las cosas por su nombre, y que la gente tiene que tomar el nivel que le corresponde, ocupar su trinchera para pelear contra esos que en las calles están expropiando el derecho de la colectividad a regirse adecuadamente. O cuando leo uno a gente como Leo Zuckerman, un académico, que también llama y dice, ya basta, es tiempo de que nosotros también digamos nuestra verdad y que salgamos a enfrentar estas actitudes fascistoides que están lesionando a nuestra nación. Pero ¿qué es lo que hay de fondo en todo esto? Lo que tenemos es un golpismo mediático. Lo que hoy estamos viviendo es la traslación al nivel social de movilización masiva del resultado del fraude electoral de 2006. La nación quedó dividida a partir de ese fraude. Ayer en el Club de Periodistas abordábamos este punto y yo decía que más allá de nombres y apellidos, de partidos y de colores, lo que en el 2006 fue robado a los mexicanos fue el derecho soberano a elegir a sus autoridades, y fue cometer un fraude para que los grupos transnacionales que preveían y que estaban apostando al gran negocio de saquear la riqueza nacional, sabían que solo colocando a alguien que fuera a servir a sus intereses podrían realizar esos proyectos. Por tanto, lo que hoy se está viviendo en esta alborada, en esta movilización importante que ha tenido éxito en esta primera batalla, pero que aún tiene difíciles batallas por delante, lo que estamos viendo y viviendo es el intento de consolidar no un círculo virtuoso, sino un círculo vicioso. La elección robó a los mexicanos el derecho a elegir e instaló a una persona con ilegitimidad de origen como presunto coordinador del mando político nacional. Esa persona lo primero que hizo fue militarizar a México, fue instalar soldados, tanquetas, metralletas por todo el país y convertir a México en un lugar donde se le ha robado también una buena parte
de sus derechos civiles y constitucionales, obligando a los mexicanos a vivir ya en un estado contrario a lo que establece la Constitución General de la República, sin libertad de tránsito, sin libertad de expresión y en algunos lugares con el secuestro abierto del poder de las autoridades civiles, por más nefastas que éstas sean, pero ese secuestro de la autoridad civil por la vía de los militares. Y ahora lo que quieren para cerrar ese círculo del fraude electoral, de la militarización, ahora es convertir la principal riqueza nacional, que es el petróleo, en un negocio privado para que así surja la nueva élite empresarial, como ya hubo antes las familias Alemán o las familias Hank, que fueron las que se beneficiaron de los grandes negocios del poder público. Ahora se pretende que las familias Calderón, Muriño, Gamboa, sean quienes se conviertan en las nuevas camadas de multimillonarios que controlen en el futuro los procesos electorales mediante el manejo de carretadas de dinero sucio o de origen empresarial que lleguen a promover determinadas candidaturas y a usar esos medios de comunicación como instrumento de censura y de manipulación en determinado sentido electoral. Ellos creen que teniendo autoridades impuestas por la fuerza, teniendo al ejército desplegado en el país y ahora teniendo la gran riqueza nacional en sus bolsillos, podrán convertir a México en un lugar donde los mexicanos seamos solamente mano de obra y nuestra naturaleza sea proveedora de recursos primarios. Frente a esto, el papel de los medios de comunicación ha sido, desde 2006, de una absoluta complicidad y en determinado momento de una gran responsabilidad histórica como ejecutores de ese golpismo mediático. Un golpismo mediático que en el 2006 surgió con las falsas encuestas de opinión, trucadas, manipuladas, luego con ese proceso electoral amañado y finalmente con este periodo que tenemos desde julio del 2006, en el cual la crítica, la disidencia, el ejercicio libre de la inteligencia ha sido convertido en una especie de delito social e intelectual. Hoy se burlan quienes ocupan las tribunas de los principales medios electrónicos de aquellos que hablamos de fraude electoral y ahora tienen el cinismo de presumir que una mayoría está secuestrada por una minoría, cuando bien sabemos que en 2006 la diferencia formal, la diferencia jurídica que no legítima fue solo del 0.56%. Pero esos medios de comunicación pretenden reducir a esa porción de los mexicanos a una forma de exilio intelectual, político, electoral y social. Hoy somos emigrados de nuestra propia tierra, porque nos están cerrando todos los espacios y porque hoy en los medios de comunicación hay una lista de opinantes autorizada por Los Pinos y por Gobernación para que en cada lugar donde se abren espacios de presunta discusión participen los mismos de siempre. Por eso veremos que los mismos nombres se repiten en una mesa de discusión en el radio, en una mesa de discusión en la televisión. Y hay gente como María Amparo Casar, por ejemplo, que fue coordinadora de asesores del secretario de Gobernación, Santiago Krill, y que se aparece como si fuese ella una blanca abanderada de la libertad intelectual, cuando ha sido una persona con interés político específico y que hoy juega el papel de avanzada y de representante de los intereses que se dictan en estos grupos panistas. Como ellos podemos ver muchos de esos ejemplos. Y el ejemplo extremo que se tiene, que es como en esas familias rancias de abolengos abollados, en los cuales acaban casándose los unos con los otros y les nacen niños con cola de cochino, dicen. Ahora vemos tercer grado convertido en la presunta cumbre de la discusión entre periodistas, cuando en el fondo es una confesión de que son empleados trabajando frente a su jefe, porque quien coordina esto no es un periodista, sino que es el vicepresidente
de noticias de propia Televisa que se sienta para conducir las discusiones por el camino que él cree conveniente y para que opinen, discutan, se desgarren las vestiduras, lleguen al extremo de la gran polémica, los mismos empleados que dicen lo mismo todos los días en sus mismos noticieros. No tienen una sola voz distinta, porque Milenio es ya también parte del consorcio de Televisa. De tal manera que lo que hacen es como esas familias de presuntos abolencos. Solo entre ellos tratan de parir diariamente la presunta criatura de la diversidad y la pluralidad intelectuales. Por fortuna, aunque todavía cada vez con más problemas, por fortuna hay medios electrónicos alternativos que están avanzando y que han abierto ventanas pequeñas pero importantes y persistentes a esta cerrazón periodística. Existe desde la página del Sendero del Peje, en vías de convertirse en un diario, está Radio AMLO, ahora AMLO TV, que es también un esfuerzo fundamental en todo este proceso, está Radio Bemba en Sonora, y en todos lugares hay foros, blogs y espacios, de tal manera que hoy, por más que los grandes medios procuren cerrar la puerta a la información, siempre hay ventanas, cuando menos por internet. Y en otro terreno, en el de la prensa escrita, pues están solamente luchando contra toda esa corriente domesticada, medios como La Jornada y medios como Proceso, que son de los pocos que mantienen una postura persistente de dar información y de mantener una opinión distinta. ¿Qué sucede en lugares como la propia Jornada? Lo que sucede es que la Jornada nació por el apoyo de la sociedad civil, porque la Jornada nació hace más de 20 años, después de una ruptura en el seno del 1+1, y cuando no se pudo continuar el 1+1, fuimos varios quienes renunciamos a ese periódico 1+1 y caminamos en un proceso que desembocó en la creación de la Jornada, como un medio en el cual no hay un solo dueño, somos 160 socios accionistas, que suena muy pomposo decir que somos accionistas, pero porque nuestra acción vale, no sé, decenas de miles de pesos, pero lo importante no es eso, lo importante es que solo esa comunidad de 160 personas somos quienes podemos decidir el curso editorial del periódico, nombrar o quitar a quien dirija el periódico, y por fortuna la Jornada es de los pocos medios que tiene como directora, en este caso, a una mujer que es reportera, buena reportera, muy buena reportera, y que además no es la dueña del periódico y por tanto no puede hacer y deshacer a su contentillo, ni anda buscando hacer negocios para que le den concesiones o arreglos para que así pueda doblar en un sentido o en otro la línea editorial del periódico. Pero por desgracia no hay muchos ejemplos así, siempre resulta difícil crear un nuevo medio. En todos lados, en todos los estados, hay gente y hay grupos que quieren caminar, pero nos enfrentamos al problema sustancial de los recursos económicos. Porque, y además ahí hay otro asunto que vale la pena señalarlo aquí, los medios de comunicación viven por la venta de sus ejemplares, por la venta de la publicidad comercial y por la venta de la publicidad a los gobiernos que tienen presupuestos autorizados para difundir sus obras. Cuando los empresarios ven que determinado medio no responde a sus intereses, pues actúan simplemente cerrando ese espacio, no anunciándose ahí y condenando al medio a una asfixia o a una muerte por la vía comercial. Pero los gobiernos federales y estatales también usan los presupuestos para castigar a quienes les son incómodos y para premiar a quienes son cómplices con ellos, como si fuera su propio dinero personal. Así manejan el dinero. Y por ejemplo, entre otras de las cosas que luego tengo yo en mi agenda diaria, soy director del periódico La Jornada de San Luis Potosí, que lleva 2 años y medio con un boicot absoluto del gobierno del panista Marcelo de los Santos, quien canceló la pauta de publicidad que, como todos los demás diarios, tenía el nuestro
en virtud de que nosotros criticábamos y denunciábamos las cosas que sucedían ahí. Hasta que hubo una entrevista entre el director del periódico, su servidor, y el propio gobernador, en donde él claramente me dijo que si yo no vendía mi primera plana y mis 8 columnas o 5 en los periódicos de formato tabloide, que entonces no había absolutamente nada, que él compraba publicidad para que fuera donde él decía, y que el problema mío era un problema de no entender lo que eran los negocios, porque él compraba y quería comprar, pero cuando se compra está para que se haga lo que dice el comprador, no lo que quiera la otra persona. Entonces, bueno, de eso están llenos los periódicos y las relaciones en todos lados. La propia Jornada Nacional cada vez más recibe ese tipo de golpeteo de gobernadores y del gobierno federal que reducen su presencia en las páginas del periódico porque no quieren estar poniendo la publicidad donde leen cosas que no les gustan. Pero esto es un manejo que va absolutamente en contra del sentido de lo que son los medios de comunicación y su interés y su vocación social. Los gobernantes deben usar los presupuestos para difundir su obra, sus servicios, sus actividades en los medios según su circulación, su presencia y su interés social. No puede nadie decir que la jornada no tenga ni presencia, ni interés y vocación social. Somos un periódico de los 3 más leídos y estamos entre los 3, nos discutimos y nos peleamos para ver quién es primero y quién es tercero, pero sin lugar a dudas la jornada tiene esa presencia. Sin embargo, claro que las caricaturas, las columnas, la información provoca la terrible irritación de quienes pareciera que solo tienen como filosofía política lo que acabamos de ver en Jalisco, donde un gobernador tequilero acaba de mandar a molestar a sus progenitoras, a todos aquellos que ejercen la crítica o que están en contra de ese hecho de destinar ahí 90 millones de pesos a la construcción del santuario de los mártires cristeros en el Cerro del Tesoro, su propio tesorito, allá en Guadalajara. Ahí lo que hay es esa idea de los gobernantes de que ellos pueden decidir el destino de los fondos públicos conforme a su personalísimo interés y decisión. Los medios en México necesitan una reforma y una modificación. No puede ser que la sociedad esté avanzando, que esté caminando y que lo único que se mantiene como un feudo intocado siguen siendo los propios medios de comunicación. Es necesario que se afine y se establezca el derecho de réplica, que no sigamos siendo los periodistas una élite que puede decir lo que cree o lo que piensa sin que haya ninguna responsabilidad frente a la sociedad. No es posible que escuchemos diariamente noticieros de radio en los cuales López Dóriga o Ciro Gómez Leiva o quienes sean se convierten en los presuntos dictadores de la opinión pública y además en los hombres que con gestos, con expresiones o con muletillas van diciendo si algo es bueno o es malo. Recordemos ese ejemplo extremo de antiperiodismo que dio Carlos Loret de Mola en la entrevista con Andrés Manuel López Obrador. Ahí perdió el señor la visión de que el entrevistado está para permitir que el entrevistador está para que el entrevistado pueda decir lo que piensa y lo que es su interés. Que claro que el entrevistador debe buscar hacer las preguntas y los comentarios que lleven la plática hacia donde el entrevistador cree que es el interés periodístico, pero de ninguna manera convertirse en el crítico directo, en el contendiente personal y además en el dique que impide que el entrevistado diga lo que quiere sobre un asunto específico, como era esa visita de Andrés Manuel a un noticiero de Televisa. Eso nos da una idea del extremo poder al que han llegado los medios de comunicación. Se requiere una reforma en estos medios, que establezca mecanismos para que la sociedad pueda llegar a tener esos accesos a permisos y a concesiones. Se necesita que la publicidad gubernamental no sea manejada como premio y castigo,
sino que sea manejada con criterios claros y específicos que eviten que los gobernantes la usen para sus propios propósitos personales. Y se necesita además que los espacios de información y de opinión estén claramente delimitados. Televisa tiene todo el derecho, como cualquier medio, a expresar sus puntos de vista y oponerse o apoyar determinada circunstancia, pero debe hacerlo de manera expresa, diciendo: la posición de esta empresa, de esta casa, es la siguiente respecto a este asunto. Televisa considera esto, Televisa considera aquello, y lo ponemos a consideración de los televidentes. Pero por otra parte, la información de este día es la siguiente, y dar entonces la información equilibrada y completa que permita a la gente tener acceso a esa información plural y que tenga además el punto de vista o la opinión de esa empresa. La Jornada, como otros medios, emiten diariamente un editorial cuidado, elaborado. Hay una persona que se dedica específicamente a redactar cada día un editorial que se cuida con comas y con palabras específicamente. Nadie se puede oponer a que las empresas emitan su punto de vista editorial, pero señalándolo específicamente. También es necesario que en estas reformas se impida que los políticos eludan los candados que se han puesto para evitar el despilfarro de su promoción personal, y que ahora lo que se necesita es que se establezca claramente cuando algo es información normal y cuando es una inserción pagada. Porque de pronto en los noticieros de Televisión Azteca o de Televisa vemos cómo, junto con el resto de la información que se va dando, se tiene de pronto y sin ninguna transición a Enrique Peña Nieto hablando de cuanta cosa se le ocurra. Y lo mismo puede ser la gran noticia del sexenio anunciando una nueva vialidad, que la inauguración de 2 mesabancos en una primaria de algún municipio del Estado de México. Lo importante para él es gastar ese dinero de una manera oblicua, de una manera sesgada, para poder estar teniendo presencia. Si permitimos que continúe este proyecto y esta realidad golpista, en las próximas elecciones, en las de 2009, lo que tendremos serán otra vez elecciones manipuladas. No podemos permitir que la televisión acuse de secuestro a un proceso político de protesta en las tribunas de las cámaras de un poder como es el legislativo, cuando no hubo secuestro, que los presuntos secuestrados se dedicaron a aprobar leyes que les favorecían en sus intereses y que pretenden golpear específicamente a la izquierda, como las modificaciones al Estatuto del Distrito Federal, en el cual Ruth Zabaleta llevó a 2 diputados de nueva izquierda para que hicieran quórum y pudiera conseguirse esa aprobación de modificaciones a un estatuto cuya intención es crear las condiciones para que el PAN y el PRI puedan avanzar en 2009 y en 2012 y eventualmente recuperar el gobierno de la Ciudad de México. Tan no estuvieron secuestrados que aprobaron una ley de adquisiciones que les va a permitir depender y abrir las puertas ahora al extranjero para comprar, entre comillas, más barato, pero desde luego de menor calidad y en arreglos discrecionales con los proveedores. No fue secuestro, no lo fue porque el Congreso pudo seguir funcionando. Sin embargo, a los señores, a los varones de la televisión, se les antoja y les conviene determinar que esto fue un secuestro y diariamente lo dicen. La reforma de los medios y la denuncia de ese carácter golpista son una obligación para que sigamos avanzando en un México distinto, en un México en el que haya una mayor y más respetada participación política y electoral. Creo que en eso estamos y por todo eso es por lo cual desde aquí podemos decir que juntos llevamos una lucha, cada quien en su trinchera, pero empujando a quien le toca en las calles, a quien les toca en los medios de comunicación, para empujar y abrir una mejor condición para la verdad, para la felicidad y para el derecho a construir un México mejor. Les agradezco mucho su atención.